oidor olvidadizo. Sé hacedor de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Entonces, ahí, por inclusión, Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y no olvida ninguno de su beneficio, ¿verdad? Entonces, el olvidarse de Dios es un peligro. Amén. Sabemos todos que solamente Dios nos puede matar. Pero si nos olvidamos de las cosas de Dios, corremos el riesgo de peligro. Aleluya. Por eso es importante, hermano, de no ser olvidadizo. Tener presente todas las cosas de Dios. Aleluya. Primero que todas las cosas. Amén. Primero que todo, Dios, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos defiende, Él es el que nos libra de todo peligro. Entonces, el que se mira en un espejo se ve roto, ¿verdad? Se ve roto, pero después sale y anda a la hora se olvida como es. Gloria al Señor, eso dice la Biblia. Entonces, el oidor olvidadizo oye, amén, escucha la palabra, se va y se olvida. Amén, se olvida. Y entonces ese olvido es el que Dios quiere que no tengamos nosotros, sino que pongamos por obra que su palabra, ¿verdad? Pongamos por obra su palabra. No es solamente oír, sino poner por obra lo que Dios nos enseña. Amén. Y cuando esto acontece, yo creo que la iglesia se decepciona. Porque tenemos pendiente la enseñanza de Dios. Todas las enseñanzas de Dios son importantes. Todas son importantes, siempre y cuando sean dirigidas por la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios se puede considerar como un espejo, ¿verdad? Como un espejo. La palabra de Dios muestra la mancha, muestra, digamos que el enojo, muestra la ira, muestra el quiste, muestra la desobediencia. Todo eso lo va a mostrar la palabra del Señor en su Biblia. Mateo 7:26 dice, cualquiera que me oye esta palabra y no lo hace, le compararé a un hombre insensato. A un hombre insensato. Entonces el insensato oye, pero no cambia. Sí, igual. Amén. Como si nada hubiera pasado. Viene a la iglesia, se va, el lunes ya se olvidó todo. Bendito el nombre de su Dios. Entonces, la palabra de Dios muestra en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refleja su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. O sea, no está poniendo por obra lo que Dios quiere. Pero una religión vana es como una religión que no tiene nada, ¿cierto? Algo que es vano, algo que no tiene valor. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, que hablar verdad los unos con nosotros. Amén. Decir siempre la verdad. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hablar verdad los unos con nosotros y no mentáis los unos a los otros. Amén. Porque ya nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas. Entonces la desobediencia, hermano, trae muchas cosas malas. El desobediente siempre es el malo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es desobediente. Pero el que es obediente, hermano, todo le va bien. Aleluya. El que es obediente tiene la bendición de Dios a él. Porque esa obediencia hacia Dios es lo que trae la bendición cristiana. Tenemos que considerar, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, pero hay que hacer las cosas correctas, delante de Dios. Hablar verdad los unos con nosotros, actuar bien. Aleluya, Dios nos enseña que actuemos bien. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que le gusta que se le obedezca. Amén. Sin obediencia no hay nada bueno. Amén. La desobediencia trae males.
Lucas 28, 11 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿cierto? Entonces, esa bienaventuranza es para que, San Lucas 28, 11, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la ponen por obra. Amén, la practican. Gloria a Dios, esto no le agrada a Dios, Dios dice su palabra, esto, aquello, aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cada día. Amén. Hermano, disculpe, repita la última cita. Lucas 28, 11. Gálatas 600. Gálatas. Lucas no llega hasta 28. 11, 28. 28. Es 11, 28. Sí. Ah, sí. Yo escribí 20. No es así allá. Le digo 28, 11. Sí. Ah, bueno. Entonces, segunda de Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria a Dios. Entonces, miren lo que dice la Biblia. El que tiene la vista, ¿verdad? Pedro, segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Ya sabemos que Dios nos perdonó los pecados, ¿cierto? Y que debemos ser agradecidos con Dios, porque el pecado lleva ¿a qué? A la muerte, ¿verdad? La muerte es la que Dios nos quitó de encima. Porque nosotros, si hoy fuéramos pecadores, hoy estuviéramos, aleluya, muertos y enterrados en el pecado, pero Dios, por su misericordia, nos ha perdonado sus pecados. Por eso, hermanos, debemos que vivir siempre agradecidos. Entonces, el que pone por obra la palabra de Dios es un hombre bienaventurado. Pues no es solamente leer la Biblia, yo leo la Biblia, me sé tantos versículos. Hoy día yo me sé la Biblia desde Apocalipsis. Aleluya. Pero no poner por obra la palabra es como si nada. Es como el que trabaja y se gana la quincena en la boca. No hizo nada, ¿cierto? Porque trabajó 15 días y resulta que no hizo nada. La botó, se la tomó el sol, el cigarrillo, se dañó la salud. Entonces, el que pone por obra la palabra de Dios es el que Dios quiere. Porque ese es el que está practicando la palabra de Dios. Yo me sé tantos versículos, yo me sé los salmos completos, pero hay que poner por obra lo que uno aprende, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña. Dice, lámpara aquí, vea tu pie tu palabra y lumbrera tu camino. Vea los alumbra, la palabra de Dios en un mundo oscuro. En este mundo lleno de tinieblas, tenemos la palabra segura, profética, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un Dios que nos dejó todas las cosas para que las hagamos bien. A través de su palabra. Su palabra nos guía. Su palabra nos lleva de triunfo en triunfo. Gloria al Señor. Pero siempre y cuando se ponga por obra. Aleluya. Siempre y cuando se ponga por obra la palabra de Dios. Si no se pone por obra, aleluya, entonces, hermano, no se hace nada. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios y hay que retener los mensajes. Hacer lo posible, ¿verdad? De hacer algo, de uno de oír la palabra y procurar de poner en práctica esa palabra de Dios. Aleluya. Pero, como dice un pastor, que el cristiano tiene un tubo aquí metido en los oídos y lo atraviesa hasta allá, la palabra de Dios entra, pero se va así como entró, así se va. Entonces, eso no deja resultados. ¿Cuáles son los resultados? Poner por obra la palabra de Dios. Se habló de santidad más día. Bueno, el Señor habló de santidad. ¿Verdad? Se habló de justificación más día. Seamos, ¿verdad?, poniendo por obra la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Cuando el cristiano practica todo esto, hermano, el cristiano crece. Amén. Crece, va creciendo porque la palabra de Dios
aleluya, que ella lo va llevando. Como dice el Salmo 1, dice, es como árbol plantado junto a corriente, que da su hoja en su tiempo, su fruto en su tiempo, y su hoja cae. Amén. El hombre que pone por obra la palabra de Dios es una persona que está creciendo, aleluya, que está aprendiendo la palabra de Dios, pero siempre lo mismo de lo mismo. Aleluya, una hermana que se fue con los testigos de Jehová porque no leía la Biblia y pensaba que todo era igual. ¿Por qué se fue? Porque no leía la Biblia, no ponía por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Pero Dios dice que lo que Él manda es lo que tenemos que hacer. Pero no, Señor, Señor. No, Él dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Cualquiera dice Señor, Señor. Ay, Señor, Señor, Santo. Ay, Señor, Señor. Pero no es. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, esa es la palabra de Dios, que procuremos por todos los medios. A veces estamos en la iglesia y la mente está allá en la casa. Y están predicando la palabra de Dios y las personas están, como dice por ahí, en el libro. Aleluya. Así como entró, así se va. No atendió la palabra de Dios. Y la Biblia dice que es mejor acércate más para oír, ¿verdad? Amén. Y que estemos atentos a la palabra de Dios. Porque este es un alimento espiritual. Este es el alimento. La palabra de Dios alimenta nuestra vida espiritual. El cuerpo ya usted lo cumplió, le dio su comida, bastante comida este día, se fortalece y habla, ¿verdad? Pero el alma, hermano, la vida espiritual, ella se fortalece, ella crece, ella se vuelve poderosa, ella a través de la palabra de Dios. Siempre y cuando la persona no dé por obra lo que escucha. Hermano, ¿qué predicaron? Hermano, no sé, yo no voy a predicar. A veces coge la vocalización, que ni siquiera, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, qué importante que nosotros podamos mantener la palabra de Dios. No seamos oidores o olvidadizos. Aleluya. Entonces, la hermana Gloria tiene ese buen ánimo, esa buena bendición de anotar los mensajes. Y algo se queda, ¿verdad? Hay una libreta y de pronto lo que pasa allá, mira la Biblia, y ahí ella se va, ¿verdad? Cumpliendo. Aleluya. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es vida. Y eso nos da vida a nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que procuremos por todos los medios de atender lo que Dios nos habla. Dios habla, Señor Jesucristo, habla. Pero Dios no habla y de ahí de la puerta para allá se vienen las cosas materiales en la mente, que ahora yo voy a comprar la leche, que ahora yo voy a ir a la tienda, que los niños se van a estudiar, que esto ya viene el enemigo y quita la palabra. ¿Sí o no? Se olvida la palabra de Dios. Amén. Así que eso nos enseña la palabra de Dios. Yo sé que la mente es muy frágil, digamos, para captar todos esos mensajes. Amén. Gloria a Dios, pero es importante que hagamos algo. Aleluya. Para que Dios nos pueda hablar y nosotros podamos recibir la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a hacer fuertes. Aleluya. Cuando el cristiano oye la palabra de Dios, aleluya, no es un cristiano débil, es un cristiano fuerte. Amén. Porque la palabra de Dios lo está haciendo fuerte. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que la Biblia, la palabra de Dios no solamente se escucha aquí, sino que allá en la casa lea la palabra de Dios, ¿verdad? Medite en ella. Lea de Génesis, los libros primero, vaya leyendo, saque el rato. Porque por eso hay muchas vidas que están desnutridas espiritualmente, porque no se lee la Biblia. No se lee la Biblia. La Biblia requiere
de que se lea por lo menos una hora, media hora. ¿Verdad? Por eso son buenos los maridos, porque está aquí oró un rato y él mismo lee la Biblia. Y ahí va otra vez pidiendo fortaleza al Señor, se arrodilla, lee la Biblia, porque sale fuerte, ¿verdad? Sale fortalecido en la presencia de Dios. Entonces, hermano, Dios no quiere que nosotros seamos oidores de eso, sino que estamos por obra su palabra. Eso es los resultados que Dios quiere, que pongamos por obra su palabra. Gloria a Dios, para que así vayamos nosotros cada día recibiendo más conocimiento, más sabiduría, porque la palabra de Dios tiene todo lo bueno, ¿cierto? Aleluya. La palabra de Dios sana a los enfermos. Amén. Usted sabe que la palabra de Dios sana los huesos, sana el cuerpo, porque la palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y así es. A Dios hizo pues sana. Porque la palabra de Dios son espíritu, son vida. Entonces, hermano, si usted quiere ser una persona fuerte en el espíritu, lea la Biblia. Saque un rato y lea la Biblia. Gloria a Dios. Si va en el bus y puede llevar el bus, lleva el celular ahí, léalo ahí, sentadito. Y cuando llegue, no se da cuenta de cuando llegue al trabajo. Ahí va a ser el paso, porque iba leyendo la palabra de Dios. Así que este es el mensaje, hermano, de esta noche, que pongamos por obra en la palabra de Dios y no seamos oidores olvidadizos. Porque así Dios nos quiere. Dios quiere que pongamos por obra su palabra. Así habrán resultados, aleluya, en aquel que pone por obra su palabra. Aleluya. Así que Dios le bendiga esta noche.